El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento. Cuando yo decidí estudiar medicina, recuerdo que me costó mucho trabajo tratar de integrar todas las materias en una unidad para entender todo el proceso del ser humano. Yo siempre dije, si los maestros nos presentaran esta visión, sería para nosotros más fácil. Tiempo que me tocó a mí dar clases en la Universidad de Medicina, yo trataba que los alumnos entendieran esto, porque a veces se nos pone así como que muy fácil: bueno, pues tienes que aprenderte esto para luego diagnosticar y dar tratamientos. Era mucho más complejo, pero si me hubieran enseñado los pasos básicos que como médico, preparándome como médico para poder llegar a hacer o realizar lo que yo veía en la punta del iceberg. La punta del iceberg yo veía, por ejemplo, un tío mío, hermano de mi papá, que quería mucho yo, médico, y su esposa, mi tía Alma también, buenas gentes y muy buenos médicos. Yo decía: wow, quiero ser como ellos. Pero los pasos para llegar a eso era lo que a veces uno, si no los entiende, se frustra, se puede frustrar. Dentro de nuestro tiempo de Cuaresma se nos habla de algo fundamental. Incluso la primera lectura nos lo refiere de una manera muy, muy hermosa. Y es una sola palabra, que es la con la cual quisiera centrar, o bueno, no centrar, pero sí parte de esta meditación, cuando dice: conviértete al Señor. Conversión. Y decimos, es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección, es esto. Esa es la punta del iceberg. Pero ¿cómo logro convertirme, Padre, si no puedo luchar contra mí mismo? Me cuesta trabajo, no sé cómo hacerle. Y es frustrante que la mayoría de nosotros queremos hacer el bien y no lo logramos. Queremos cambiar, pero no sabemos cómo. Entonces, recordando un pasaje de la Escritura de Romanos capítulo 12, versículo 2. Tiene los pasos que yo tengo que vivir para que la conversión empiece a darse en mi vida. O sea, ya tengo la punta del iceberg, quiero ser médico, ¿sí? Pero los pasos para llegar a eso, pues es todo un proceso. Entonces, a veces quiero convertirme, pero no entiendo lo básico, lo que sostiene esta conversión. Entonces, construyo constantemente y me dice: quiero cambiar. Y parece ser que sí. Como no sé si supieron la noticia, la catedral en Oaxaca se estaba construyendo y se cayó. Se cayó toneladas de cemento y de madera, y hay personas que quedaron atrapadas, ¿sí? Pues imagínense, pedimos por los muertos, por los heridos en esa tragedia, pero es lo mismo. Nosotros queremos construir, o que queremos poner ya el techo
de una construcción, pero las paredes, y la ponemos así de concreto, de mármol, de lo más pesado, y las paredes, pues, no las hemos puesto. Si las pusimos de, no sé, de papel, de madera, algo que pues no va a resistir y pues esto se cae. Entonces, frustrante para muchos católicos ver que no podemos cambiar. Queremos, pero no podemos. Y lo peor de todo es que no sabemos cómo. ¿Cuál es el primer paso para una conversión? Nos lo dice Romanos 12:2. Dice, primer paso es no acomodarnos al mundo presente. No puedo acomodarme. ¿Qué significa acomodarme? Constantemente recibo información todos los días, constantemente. Y si no tengo una crítica, entendida en el sentido sano la palabra, criticar significa separar. Entonces todo lo que viene, tal vez una palabra más fácil de enseñar es discernir o cernir. Yo utilizaba mucho este ejemplo cuando alguien va a construir y necesita arena fina, lo pasa por un cernidor, le echa la palada y lo mueve para que piedras, basura no pase, se tira y se utiliza esa arena. Bueno, es exactamente la crítica, es cuando yo discierno o cierno todo lo que me viene para no acomodarme en el pensamiento, en el sentimiento que el mundo me presenta. El problema es que constantemente nosotros pues no tenemos esta puerta y dejamos entrar todo con una facilidad. Imagínense a un niño que se le presenta continuamente, sin ningún proceso de filtro, la violencia o el sexo, o todos estos elementos que ahora quieren enseñarle a nuestros hijos desde la primaria, ¿no? La homosexualidad y todo esto. Pues obviamente no van a tener valores cristianos. La labor de los padres es cernir y estar al pendiente para poder criticar, o sea, separar lo que no es, para la formación de la mentalidad. El hecho de que seamos adultos, no estamos exentos también de que tenemos que cuidar eso. ¿Por qué? Porque fácilmente nos adecuamos la mente, el corazón, a lo que el mundo me presenta. Un ejemplo, películas para adultos. Yo pregunto, ¿qué adulto puede ver pornografía sin contaminarse? Pues no es película para adultos, pero ya nos adecuamos, ya eres adulto, mayor de 18 años. ¿Hasta dónde creemos esa mentira de que ya soy adulto, puedo ver eso y que no me afecta? No es cierto. No existe tal madurez. No existe. Es un engaño, pero ya nos habituamos, nos conformamos, nos acomodamos al mundo. Entonces, uno de los aspectos como cristianos, como católicos, es todos los días ver en qué me estoy acomodando. Acomodar, precisamente dice, tomar una posición cómoda. Y ten cuidado, porque un católico no puede sentirse cómodo, porque en cuanto te acomodas, te estacionas y dejas de criticar. Me refiero a la crítica como lo que explicaba, el aprender a separar o discernir lo que te ayuda de lo que no te ayuda. Imagínense cuánta información entra a través de nuestros ojos, cuánta información entra a través de nuestros oídos. Si a esto le agregamos la loca de la casa, que es la mente, y empieza a pensar cosas que ni al caso, pues obviamente, fácilmente, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento se va acomodando y nos hacemos conchas. Entonces, ¿quieres cambiar? Deja de alimentar lo que está mal. O sea, tú quieres cambiar, pero no pones filtros en estas realidades, pues aunque tú quieras cambiar, sigues alimentando una actitud que está enferma, que está incorrecta.
Un ejemplo sencillo de esto sería, una persona se le formó una úlcera en el pie por utilizar un zapato con una piedra. Te curas la úlcera, pero no quitas la piedra. ¿Qué va a pasar? Te vas a volver a formar otra úlcera, así de simple. Pues es lo mismo, para poder convertirme, tengo que empezar a ser crítico de lo que veo, de lo que oigo, de lo que pienso, para poder lograr empezar a cambiarme, mientras se va quitando todo lo que acumulé, y a veces tarda años. Cambiar conductas, cambiar pensamientos, cambiar sentimientos. Pero si quito la fuente de donde viene todo eso, entonces mi conversión, mi cambio puede darse. Si no, pues me voy a frustrar. Y ahí es donde muchos a lo mejor tiramos la toalla y dicen, no, pues es que esto yo no puedo. Ahí soy de lo peor. De veras, Padre, es que lo mismo siempre y por más que lucho. Bueno, ¿estás acomodándote o estás desacomodándote de tu manera de pensar? Por eso dice mi querido Pablo. Y uno va a decir, y aquí es una palabra clave, dice, no te acomodes al tiempo presente, o sea, a tu tiempo, porque en cada tiempo muchas personas se acomodan, se habitúan a lo que están viviendo. O sea, Pablo lo decía hace 21 siglos, porque ya la gente, los católicos, se acomodaban en aquel tiempo a los tiempos. Esto le sirvió a Santo Tomás, esto le sirvió a Santa Brígida, esto le sirvió a San Francisco de Asís, que no se acomodaron a los tiempos en que vivían. Esto es para nosotros. No te acomodes a los tiempos presentes, como dicen en mi tierra, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, ahí no entra. Yo no puedo hacer lo que hace el mundo. Entonces, ese es el problema, que el católico no está capacitado para estar atento, no está preparado para estar en alerta, es estresante, es cansado. No, es simplemente ir adquiriendo un hábito, una disciplina espiritual de discernimiento, de cuestionamiento, no cuestionamiento de los demás, de lo que yo estoy permitiendo y me estoy acostumbrando. ¿Qué hace que un acto se acepte en una persona o en una sociedad? No es la calificación moral, es el número de veces que se repite un acto para que alguien se acostumbre, se acomode. Basta con que lo hagas una vez y luego otra, te acostumbras y justificas. Fumar, pues ya lo justificas. Tomar, ya lo justificas. Atacar a otros, ya lo justificas. ¿Por qué? Porque se vuelve ya una acomodación de lo que yo estoy sintiendo y pensando. Entonces, ¿quieres convertirte? ¿Quieres vivir un proceso de conversión? Deja de acomodarte. Nos acomodamos en la boda, nos acomodamos en el alimento, nos acomodamos en el descanso, nos acomodamos en las relaciones con los demás, nos acomodamos incluso en nuestra relación con Dios. Nos acomodamos en lo que sentimos, nos acomodamos en lo que pensamos. Es continuamente eso, acomodarse. Y ahí es donde será casi imposible poder convertirnos. Porque, repito, puedo poner el techo, pero como no tengo un sostén firme, todo esto se viene para abajo. Dice, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. La renovación no se hace más que es lo que, ok, si dejo de alimentarme por este lado, tengo que alimentarme de otra cosa. Tengo que alimentarme, pues, de la palabra. Y hay pasajes hermosísimos que podemos estar meditando. En el programa yo mencionaba el Salmo 42 en la Biblia, o Salmo 41 en la liturgia de las horas. ¿Sí? Es hermoso precisamente todo ese proceso en donde a veces sentimos que ya no sé cómo hacerle. Incluso el programa, sin haber leído las lecturas, mencionaba o empezaba como diciendo, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener paz? Quisiéramos poder enfrentar las adversidades con esa santa paz o con esa santa indiferencia, no perderme porque mi hijo no me hace caso, porque mi marido hace lo que quiere, porque
y como que nos desesperamos. Y caemos en esa angustia, caemos en eso, y luego nos frustramos con nosotros. Es que no puedo, Padre, es que ya lo intenté. Por eso la conversión es todos los días. Pero tiramos la toalla, decimos ya no puedo, y nos desilusionamos y no nos permitimos este proceso. Entonces, al renovar mi mente, fíjense, es un proceso hermosísimo. Okay, dejo de alimentar esto, empiezo a alimentar mi mente renovándola, y entonces sí, en la medida en que voy haciendo esto, mi filtro, mi crítica va a ser mejor, mi capacidad de que no se mezcle o no permitir cosas para acomodarme al mundo se va a ir dando cada vez más, lo dice San Pablo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, es un proceso de autoalimentación. Empiezo a suspender esto, empiezo a ser crítico todos los días en la noche, o todos los días en las cosas que estoy haciendo. Ok, ¿qué es lo que me pide Dios? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios? Me va a costar, a veces ni siquiera lo voy a entender bien, pero si me empiezo a ejercitar, voy a empezar a ver con claridad, voy a empezar a hacer a un lado muchas cosas. Dejo de alimentarme con esto, trato de empezar a rezar más, trato de meditar más la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que podré distinguir lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, mi crítica será mejor. ¿Por qué? Porque mi filtro será mejor. Y entonces podré alimentarme más y mi crítica será mejor. Mi filtro será más grande y entonces la construcción de mi conversión será cada vez mejor. Nunca terminaré, ¿eh? Cuando un católico dice, ya la hice, ya se perdió. Porque siempre, siempre tenemos que estar creciendo. Siempre, siempre tenemos que desacomodarnos y estar luchando. Siempre. No puedo quedarme sentado en mis laureles, no puedo acomodarme. Entonces, esto es solamente de la primera versículo de la primera lectura. Conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. O sea, nos explica acomodarnos al mundo. La maldad es cuando yo me acomodo al mundo, al pecado, al demonio, a la carne. Arrepiéntete, otra vez, conviértete. Y acércate al Señor para decirle, perdonan todas nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Yo creo que la mayoría de nosotros nos arrepentimos sinceramente, pero al ver que no hay un crecimiento espiritual, dejamos de echarle ganas. Sentimos que es inútil. Nos desesperamos con nosotros y creemos que no lo vamos a lograr, precisamente porque necesito estos pasos que yo les mencionaba sobre la conversión. Ok, otro de los aspectos importantes de la conversión, pues ya tenemos, primero, no acomodarme al mundo, ¿sí? Transformar mi mente. Y en ese transformar mi mente viene un elemento importante, aprender a confiar en Dios. Y la confianza en Dios no se da porque Dios está a mi lado y yo lo veo y lo siento, sino se da en la medida en que yo me alimento de Dios, voy a confiar más en Él. Como amarlo, no puedo amarlo si no lo conozco. Entonces, aprender a confiar en Él. ¿La fe de dónde viene? De la escucha. De la escucha. Es un don que Dios me da, pero ese don tengo que abrirlo. Si me regalan una computadora y está en su paquetito, pero nunca la abro, pues ¿de qué sirve tener una computadora si no la abres? ¿De qué sirve que te regalen un carro si nunca lo usas? ¿De qué te sirve la fe si no la abres y escuchas y obedeces? Y en la medida en que obedeces, crece tu fe y vas a crecer, a obedecer más. Y entonces es una bolita de nieve que va creciendo. Dice, acepta nuestro arrepentimiento sincero. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Entonces, uno de los aspectos importantes de la conversión es quitar
todas tus seguridades. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Soltándose. Y da miedo y luego, pero se levanta. Suéltate. ¿Qué seguridades tienes tú? ¿Qué seguridades humanas? ¿Qué seguridades materiales? ¿Qué seguridades sentimentales tienes tú que no te sueltas? Que no te dejas agarrar de Dios. Y entonces, pues terminamos en esta confusión tan grande. Por eso dice Oseas, ya no nos salvará Siria. O sea, hay que ver el contexto de esta lectura. El pueblo judío como tal siempre estaba asediado, en continua situación de persecución, de conquista que le quieren hacer, y a veces se aliaban a otros países o a otros imperios o a otros reinos para protegerse en lugar de confiar en Dios. Por eso dice el profeta, ya no nos salvará Siria, o si no confiaban en su ejército. ¿Cuál fue uno de los pecados graves del rey David? El censo. O sea, quiso confiar, a ver, ¿cuánto ejército tengo? Ahora sí, soy bien Juan Camaney. Cuando se enfrentó a Goliat, ¿cómo lo enfrentó? No con las piedras, con la fuerza de Dios. Y ahora enfrentaba todo esto con todo su ejército. Ese fue su gran pecado. Confiar, contar, lo tienes que bueno, pero tu fuerza y tu confianza tiene que ser en Dios. Todo lo demás es auxilio, es ayuda. Por eso cuando estamos más fregados es cuando aprendemos a confiar más en Dios. Pero cuando tenemos toda esa seguridad, me apoyo más en las cosas, en las personas, en mi salud. Los enfermitos crecen en la fe cuando ya no pueden apoyarse en su salud y nada más les queda, bueno, Señor, yo te lo entrego. Las personas que son traicionadas, pues ya no puedes confiar en esta persona, me traicionó, pues confío en Dios. A veces el Señor permite que nos demos en la torre para que aprendamos a confiar en Él. Esto es hermoso, es una pedagogía, dolorosa pero pedagogía. Entonces, aprender a quitar a un lado tus dioses. O sea, en algunas cosas sí yo creo en Dios, pero en otras me apoyo más en otro o en otra o en algo y no tanto en Dios. Y ahí vuelvo al inicio, me acomodo, estoy acomodado a confiar, a tener en esto, en lo otro, y cuando lo pierdo se viene mi mundo abajo. Por eso el profeta dice, ya no confiaremos en Israel, ni en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. ¿Cuándo llamamos Dios nuestro a las obras de nuestras manos? No lo decimos con las palabras, lo decimos con los hechos. Cuando confío en algo, que no me doy cuenta cuánto confío, hasta que lo pierdo y mi mundo se viene abajo. Un ejemplo, se muere un ser querido y era tu Dios. No era mi Dios, pero lo quería mucho. Era tu Dios, porque ya no quieres vivir, porque no puedes seguir adelante. Eso era tu Dios. Dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, es tu Dios. Cuando no puedes seguir adelante por una persona, por una situación, por un problema, es que sin querer queriendo, tú lo hiciste tu Dios. Porque Dios significa el centro de mi existencia, la fuerza que me mueve, la confianza que tengo. Entonces, yo creo que todos hemos caído sin querer en actos de idolatría. No conscientes, pero sí conscientes. Y ahí es donde estamos hablando nada más de la conversión, todo lo que se requiere para convertirnos. Dice, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Luego viene la parte de la misericordia de Dios. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan. Otro elemento de la conversión, humildad. Humildad. Yo no lo merezco, pero lo recibo porque Dios me lo quiere dar. A veces hay una falsa humildad. No, yo no lo merezco y se alejan. Eso no es humildad. La verdadera humildad te abre
a la misericordia de Dios. La falsa humildad, que tiene que ver mucho con el demonio, te cierra. No, yo no lo merezco, y me alejo. Eso ya no, caes, al querer ser tan humilde, caes en el orgullo, caes en la soberbia, al decir que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y esto tiene que ver con Satanás. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, los amaré aunque no lo merezcan. Los amaré. No creas que porque seas bueno, mereces. No creas que porque eres malo, no lo mereces. No creas nada de eso. No te acomodes. No te acomodes. Otra vez, conversión, no te acomodes a esos pensamientos. Dios te lo da porque quiere y porque te ama. No seas tan soberbio de creer que no lo mereces y por eso te apartas de lo que Dios te está dando. Ese es un pecado grave. Pecado contra el Espíritu Santo. Y esos, si nos mantenemos ahí, pues no son perdonados. Por eso es importante no caer en esa realidad. Y bueno, sigue, ¿no? Dice, ahora vienen los frutos de la conversión. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Ahora, el fruto de la conversión es precisamente tener la paz. Obviamente aquí se refiere al cultivo. ¿Por qué es tan importante esta imagen? Porque acuérdense que una de las promesas de bendición era la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, que produce. Obviamente aquí ya la tierra prometida es donde Dios habita y es en tu corazón, en donde a pesar de la sequedad, del problema, de las dificultades, Dios te va a dar lo que tú necesitas, no en tu esposo, no en tu esposa, no en tus hijos, no en tu trabajo, no en tu dinero, sino en tu relación con Él. Y entonces pueden ellos fallarte, pero tú siempre vas a tener el fruto de la tierra, los frutos, alegría, gozo y paz, que es maravilloso. Y por eso, en el planteamiento del Evangelio, yo siempre he preguntado, ¿cuál es el mayor mandamiento, o el primer mandamiento de la ley de Dios? Y muchos, amarás a Dios. No es cierto. Hay dos realidades. El techo es amar a Dios, pero ¿qué sostiene esto? Escucharlo y saber que no hay otro. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Si entiendes estos dos, puedes construir el techo del amor. Si no entiendes esto, por más que digas que quieres amar a Dios, no lo vas a lograr. Cuando yo ingresé aquí hace 21 años, el 15 de marzo cumplo 21 años que entré a Misioneros de Jesús y de María. Pues no había médicos aquí, no había. Y pues yo no entré como médico, pero la gente supo que había médico y empezaron a venir. Y lo más curioso, que las urgencias empezaron, sí, yo no sé por qué, en la madrugada. Híjole, compadre. Me acuerdo la primera urgencia que me tocó, yo dormí en una traila arriba, solito. No sé por qué el Padre desde que entré siempre me ha puesto solo. Bueno, yo estaba ahí, estaban los aspirantes, los postulantes, que eran 18, no eran más. Y yo estaba solo ahí, yo entré para estar aquí. Y a las 2 de la mañana fueron y me tocaron, doctor, porque todavía ni siquiera era fraile, lo andan buscando. Y pues ya, pues yo todo así, tururú, pues una mujer para parir. Y los que conocieron la 3 de octubre antes de Cristo, antes de Cristo, era bien salvaje aquí, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había carretera o camino, y eran unos hoyotes
que los carros, para poder bajar hasta allá, tardaban más de 1 hora. Y con el sangoloteo, pues muchos. Entonces recuerdo que pues llegó, que era una esposa de uno de los trabajadores, que en aquel tiempo, uno de los chafines, le decía el Parrayito, uno de los albañiles, pues su esposa estaba pariendo. Y pues, ¿por qué vinieron conmigo? Porque era el único doctor. Había otras personas que la hacían de doctores, pero no eran doctores. El único con título verdadero era yo. Y entonces vinieron y me pusieron a parir chayotes, porque no tenía nada. Y entonces recuerdo que fui, le toqué a Madre Arelí, le dice: monjita, prepárese porque vamos a parir. ¿Cómo? Pues ahí hay una, y necesito que me ayuden las monjas. Y órale. Y ahí, el primer parto lo tuvimos, bueno, todos lo tuvimos ahí, pero no estaba ni siquiera arreglado. Entonces tenía 2 monjas con lámparas para atender. Esta persona confió en mí porque era el único médico. Cuando yo entienda que es el único Dios verdadero, que yo lo escucho y entiendo que es el único Dios verdadero, paso a la siguiente etapa: amarlo sobre todas las cosas. Amarlo, porque entiendo que no hay otro, y amarlo significa confío en Él, le entrego todo y lo escucho y lo obedezco. Por eso le dicen: ¿cuál es el mandamiento más grande? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo y no hay otro Dios fuera de Él. A Él solo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entender esto puede ser tan revelador como la conversión. Obviamente, el amar a Dios fortalece mi conversión y la conversión me ayuda a amar a Dios. O sea, están ligados. Y de aquí entonces, fíjense, todo esto, aunque en algunas cosas es techo, en otras cosas es base. La conversión y el amar a Dios tiene sus bases para poder yo tener esto. Y a su vez, amar a Dios sobre todas las cosas y mi querer convertirme son la base del otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que tengo que hacer para amar a mi prójimo, sí. Pero cuando yo quiero amar al otro sin esto, voy a confundir el amor con, ay, pues lo tengo que aguantar, o pues cuando tengo ganas, o porque me siento bien. Eso no es amor, y tampoco es un sentimentalismo. Es ver al otro como Dios lo ve. Aunque nosotros, con nuestros ojos, con nuestra mente, veamos a lo mejor las miserias, Dios lo ve con una dignidad, con un valor que me lleva a amarlo a pesar de sus miserias. Bueno, creo que ha sido mucha información. Ojalá que las palabras que le dice Jesús a este escriba, ¿sí?, nos las diga a nosotros. No estás lejos del reino de Dios. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.